Trabajaba como ingeniero de la NASA. Me habían enviado a la estación espacial para reparar una celda solar averiada. Siempre quise viajar al espacio. Era mi sueño. Curioso, ¿no crees? Era el sueño de mi vida. Pero es increíble cómo en un parpadeo todo puede cambiar. ¿Cómo puede ser posible que el sueño de toda mi vida se convierta en una pesadilla de repente? Todo empezó cuando estaba en mi casa arreglando una transferencia para ayudar a mi familia en Guanajuato. Estaba pasando el dinero cuando me llamó mi supervisor Mike. Me había llamado para un asunto de máxima urgencia. Terminé lo que estaba haciendo, salí de inmediato al centro de operaciones. En cuanto llegué, Mike me estaba esperando en la entrada. Me había dicho que uno de los paneles solares estaban fallando. Me dijo que yo era el más capacitado para la misión. Pero antes de subirme a un transbordador, necesitaba hacer un entrenamiento. Pasaron un par de meses y logré pasar todas las pruebas que me pusieron. Mientras caminaba directo a la nave pude escuchar la voz de una mujer. Era casi como si estuviera cantando en voz baja. Era casi imperceptible, pero podría distinguir que era una melodía. Miré a todas partes intentando ver de dónde podría venir esa suave tonada. Mike me preguntó si estaba bien. Le respondí que un poco nervioso. Y en el transbordador conocí a la tripulación, el piloto Holland y la técnica Olivares. Ellos me ayudarían a arreglar la celda solar dañada. Pasaron las horas, estaban haciendo revisión de sistemas. Cuando concluyó la revisión, anunciaron el despegue en breve. Mientras estaba sentado, la volví a escuchar, esa melodía. Pero era como si la transmitieran por el comunicador. Cuando pregunté si alguien más la escuchaba, todos lo negaron. No le dimos mayor importancia. El despegue seguía su curso. Por fin nos separamos del suelo. Mientras nos elevábamos por el cielo, la melodía se hacía más intensa. Pero no podía prestarle mayor atención por la turbulencia que se generaba. Cuando salimos del planeta, la canción se detuvo. Avanzamos lentamente a la estación espacial. Cuando nos acoplamos a la estación espacial, me sentí maravillado. Nunca pensé que llegaría hasta ahí. Bajé mi equipo para realizar el diagnóstico de la estructura. Al parecer el daño era más grave del que decía Mike. Revisé si había algún otro problema. Por suerte no se encontraron más. En cuanto ubiqué la celda solar que debía ser reparada, me alisté para salir, pero algo pasó. La radio de la estación estaba intentando hacer contacto con una señal extraña, que no venía de la Tierra. Según Olivares, la señal venía de afuera. Holland y yo nos miramos confundidos. Ella dijo que la señal se estaba intensificando. Intentó aislar la señal, pero la frecuencia era diferente. Parecía que se repetía una y otra vez. De repente hubo un silencio. O eso parecía. Pero ahí estaba, esa melodía tan suave. Cuando intentó subir el volumen de la melodía, al principio era una voz única.
pero después se convirtió en una horda de gritos muy desgarradores. Pero antes de que pudiera bajar el volumen se había cortado la comunicación. Todo era muy extraño. ¿Qué estaba pasando? ¿Era acaso el satélite de nuestro planeta que estaba interfiriendo? Todos nos preguntábamos lo mismo. Pero la misión debía continuar, ¿no? Me puse el traje espacial para poder reparar la celda solar. En cuanto me adentré al abismo, pude sentir una combinación de emociones que recorrían mi cuerpo. Me sentí tan feliz de ver las estrellas y mi planeta, pero a la vez me sentí tan pequeño en un vasto territorio inexplorado. La piel se me puso de gallina. Tomé mis herramientas firmemente para no soltarlas por error. Me acerqué a la celda solar que me disponía a reparar. Intenté comprender qué clase de daño tenía, pero era extraño. Parecía que la celda solar había sido rasgada por algo, no un meteorito. Parecía más una especie de rasguño o mordida. Todo esto me hacía pensar en las noticias que pasaron el año pasado. La desaparición del millonario en Egipto o la conspiración del submarino Trinity. Ese pensamiento se vería severamente interrumpido cuando Olivares se comunicó conmigo. Al parecer la señal había vuelto. En cuanto me dijo que la señal había regresado, enlazó mi comunicador a la señal. Pude escuchar la melodía nuevamente. Se repite todo el tiempo como si fuera una especie de grabadora. Pero algo era diferente. Mis lágrimas comenzaban a brotar. Es como si tuvieran conciencia propia e intentaran salir de mis ojos. La melodía se cortó de repente. Cuando le pregunté a Olivares qué pasó, no me respondió. La comunicación estaba muerta. Empezaba a alterarme un poco, pues no recibía ninguna respuesta. Intenté concentrarme en reparar la celda solar, pero no me sentía bien estando incomunicado en el vacío estelar. Es como si me vigilaran. Pasaron las horas y pude reemplazar la celda solar dañada. Cuando me dispuse a volver a entrar a la estación, la melodía había vuelto. Pero ya no era a través del comunicador. Al parecer venía del espacio. Miraba a todas partes intentando ver de dónde putas podría venir esa suave tonada. Volteo a todas partes, pero no logro ver quién emite tal sonido. Me apresuré para volver a entrar a la estación espacial. Le pedí a Olivares que me abriera la puerta, pero ella no respondía. Miré por una de las ventanas. Estaban ahí, como si estuvieran en trance. Intenté llamar su atención, pero no se inmutaban. Pasaron unos minutos, así hasta que sus cuerpos se desplomaron de espaldas. Cuando vi sus rostros, me llené de terror. Sus ojos inyectados, la sangre se le salía de las orejas de los cadáveres. Pero lo que sin duda nunca podré olvidar eran sus expresiones de dolor y miedo. Mi pulso comenzó a acelerarse. Intenté contactar a alguien más, pero cuando encendí mi comunicador comenzó de nuevo. Esa maldita melodía. Un poco más fuerte. Pude escucharla mejor. Era muy triste. Como de melancolía, sufrimiento, miedo. Es como
Es como si todos los órganos de mi cuerpo sintieran el dolor de esa sonata. Cada fibra de mi cuerpo empezó a temblar. De repente una luz empezó a acercarse y con ella la melodía. Intenté mantener la calma para no acabar con el poco oxígeno que tenía. En ese momento me percaté por el reflejo de una de las celdas solares, de la figura que generaba esa luz blanca, tan pura. Parecía una especie de ave de gran tamaño. La criatura solo se quedaba ahí, admirando con curiosidad la estructura que estaba enfrente. Pero algo pasó. Mi comunicador empezó a recibir una señal. Por instinto miré directamente al ser. Me mostró algo que no podía entender. ¿Qué, señor Martínez? ¿Qué era eso que le mostró? Señor Martínez, él me mostró la promesa del mañana. ¿Qué promesa? Cuando el último serafín muera, los cielos llorarán sangre y el abismo reclamará la tierra. ¿Qué opina, Doc? ¿Un colapso psicótico? Tal vez. ¿Sabe? Es curioso. Un paciente similar dice algo parecido a él. Solo que él mencionaba dioses del rayo y océanos encantados. El pobre estuvo naufragando 3 meses en el océano. El hambre y la sed le provocaron alucinaciones. Dijo algo de un monstruo a la niebla o algo así.